Buenos días a todos los presentes. Yo soy Rowen y les voy a presentar mi informe sobre la música en las emociones. Eh, este experimento consiste en demostrar la efectividad que tiene la música como forma de terapia y de estimulación. Eh, Gracias a estudios neurológicos y psicológicos, se pudieron llegar a las siguientes conclusiones. La hipótesis que se utilizó para esta presentación fue que la música puede utilizarse como un sistema de afrontamiento durante crisis emocionales, es decir, durante un momento de estrés o de nerviosismo, podríamos utilizar cierta música o ciertas melodías para reducir esta sensación. Entonces, esto se logró utilizando diferentes recursos como lo son investigaciones, revistas científicas y reportes de universidades. Dentro del marco teórico podremos fundamentar y explicar el por qué la música sirve como un medio calmante, y para esto se investigaron diferentes aspectos que incluyen datos desde la definición de la música hasta el funcionamiento cerebral. Les voy a explicar un poco sobre la música y el sistema eh, auditivo. Básicamente, si nosotros no escuchamos el sonido de algo, sino una interpretación de la onda sonora, entonces, para que nosotros podamos percibirlo, primero llegan al oído externo y siguen el conducto auditivo. Ya después que llega al cerebro, ¿no? Este, Se van a involucrar órganos como el cerebro, obviamente, en donde la señal eléctrica se transmite hacia las regiones talámicas y subtalámicas que están en el tallo cerebral y el tronco encefálico. Y ahí es donde ocurre el primer procesamiento de la señal acústica. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que en esa región nuestro cerebro le va a dar una interpretación y le va a dar un valor, y se va a almacenar en la memoria ecoica para evaluar la escena musical. Como dice el nombre, memoria ecoica, es decir, memoria de sonidos, en palabras simplificadas. Entonces, ahí estoy diciendo muchas cosas. Vale. Lo que pasa aquí es que si hubo un evento traumático durante la niñez o ya cuando alguien sea adulto, si hubo algún sonido, es decir, alguna frecuencia, digamos, chasquear dedos, que ocurrió durante dicho suceso traumático, se va a estimular esa misma parte, lo cual podría causarnos una sensación, ya sea agradable o no, depende de la situación que se haya vivido, ya que se relaciona con alguna experiencia pasada que vivimos. También pues podría ser afectado si hubiera alguna lesión o alteración en el córtex auditivo, ya que tiene la corteza prefrontal rastromedial, ya que recuerda los tonos y se aprende las estructuras musicales. Y pues como el lóbulo temporal derecho se comunica con el sistema límbico, que es el que percibe las emociones, es posible que se realice una alteración emocional gracias a la música. Entonces, ya que sabemos un poquito de por qué sí es posible que se realice una alteración de los sentimientos con la música, el procedimiento y los materiales que se utilizaron para la exposición y el experimento fue que primero se elaboró un formulario en Google y se compartió por medio de WhatsApp a personas de diferentes nacionalidades, para de esta manera tener un público más amplio y para no hacerlo a un mismo círculo social y tener más variedad. En estos cuestionarios, uno primero para, para anotar los sentimientos iniciales, y otros dos en los que se les pidió que escucharan un fragmento musical con anterioridad para notar si hubo algún cambio en los sentimientos y, y anotar las cualidades que tenía cierta música.
En los formularios se les preguntaron datos como su edad, sexo y género. ¿Qué es lo que pasó con los resultados? Bueno, en la primera etapa, la cual fue preguntar sus sentimientos iniciales, sin escuchar ningún fragmento musical, el 38.2% resultó estar calmado y el 35.3% reportó sentirse nervioso. También se les pidió que escogieran un color que representara sus sentimientos en ese momento y fueron respuestas muy variadas, pero el porcentaje más alto de personas que coincidió en un mismo color fue el color rojo con un 14.7%. En el segundo, en el segundo formulario se les pidió que escucharan una canción que tiene un tempo de 95 bits por minuto y una sonoridad de menos 13.89 decibeles. En esto podemos observar que la calma nos dio un total de 45.7% de los participantes, o sea que aumentó en un 10.4%. Y las personas que antes habían reportado estar nerviosas, las cuales habían sido un total de 35.3%, ahora se disminuyó en un 18.15% hasta llegar al 17.1%. También cabe mencionar que hubo un color predominante, que fue el color azul con un 32.4%, cuando anteriormente el color más alto en el que coincidían había sido de tan solo un 14.7%. Entonces, en el formulario tercero se les pidió que escucharan una canción con 169 bits por minuto y una sonoridad de menos 22.35 decibeles. Y las personas que experimentaron calma fue de 37.5%, lo cual se redujo, y las personas nerviosas aumentaron a un 20.8%. El color predominante esta vez fue el amarillo con un 29.2%. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto tiene que ver con el procesamiento musical, lo cual es el análisis de la estructura de la canción, es decir, como, esta tiene un tono alto, tiene un tono bajo, ¿ok? Y también tiene que ver con el procesamiento acústico, lo cual es la parte que analiza la letra, analiza el tempo, la melodía. Entonces, ¿dónde sucede todo esto? Esto sucede en la corteza auditiva sensorial, la cual, como mencioné con anterioridad, se conecta con la memoria ecoica, que es en donde se almacenan los recuerdos. Entonces, como esta se relaciona directamente con el sistema límbico, cuando se escucha una melodía agradable, puede facilitar la producción de químicos en el cerebro, como es la serotonina, que es básicamente la hormona de la felicidad. Pues dice, según Pérez y Coulthard, en su análisis del procesamiento musical, que también tiene que ver que con el tempo lento hay emociones tristes y con el tempo alto hay sensaciones de alerta, pueden ser felicidad o nervios, que eso lo podemos demostrar en los resultados del formulario 3 y el formulario 2. Esto sucede porque hace muchos años, cuando todavía teníamos los instintos cazadores y esas cosas, uno piensa que con la evolución, que es cuando dejamos de ser Australopithecus a Homo sapiens, nosotros dejamos atrás todos esos instintos, lo cual no es cierto, ya que antes, cuando escuchabas un beat alto, tum, 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 ¿qué es lo que te decía? Que había una estampida cerca, pues nos ponía alertas. Es por eso que hoy todavía, cuando escuchamos algún beat así, tum, 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 que sería un beat alto, un beat por minuto, nos da esta sensación de nervios. Incluso si es de nuestro ánimo, la sensación que va a producir no es completamente de calma. Y es de lo que se demostró con el experimento. En conclusión, para poder mostrar la efectividad de este como un método terapéutico efectivo,
Se tendría que realizar a una variedad más amplia de personas, es decir, de personas con diferentes edades, aunque aquí hubo un rango de 13 hasta 45 años en adelante. Sería necesario hacerlo también uno exclusivo a adultos y otro exclusivo a infantes, ya que durante la infancia hay una plasticidad mayor en el cerebro. Entonces, también sería necesario tomar en cuenta el BPM y el tono que se utilizan en las melodías para el experimento, y así podríamos verificar qué características en específico funcionan mejor en ciertas emociones o en ciertas situaciones. Les voy a explicar un poco sobre la música y el sistema eh, auditivo. Básicamente, si nosotros no escuchamos el sonido de algo, sino una interpretación de la onda sonora, entonces, para que nosotros podamos percibirlo, primero llegan al oído externo y siguen el conducto auditivo. Ya después que llega al cerebro, ¿no? Se van a involucrar órganos como el cerebro, obviamente, en donde la señal eléctrica se transmite hacia las regiones talámicas y subtalámicas que están en el tallo cerebral y el tronco encefálico. Y ahí es donde ocurre el primer procesamiento de la señal acústica. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que en esa región nuestro cerebro le va a dar una interpretación y le va a dar un valor y se va a almacenar en la memoria ecoica para evaluar la escena musical. Como dice el nombre, memoria ecoica, es decir, memoria de sonidos, en palabras simplificadas. Lo que pasa aquí es que si hubo un evento traumático durante la niñez o ya cuando alguien sea adulto, si hubo algún sonido, es decir, alguna frecuencia, digamos, chasquear dedos, que ocurrió durante dicho suceso traumático, se va a estimular esa misma parte, lo cual podría causarnos una sensación, ya sea agradable o no, depende de la situación que se haya vivido, ya que se relaciona con alguna experiencia pasada que vivimos. Pues podría ser afectado si hubiera alguna lesión o alteración en el córtex auditivo, ya que tiene la corteza prefrontal rastromedial, ya que recuerda los tonos y se aprende las estructuras musicales. Y pues como el lóbulo temporal derecho se comunica con el sistema límbico, que es el que percibe las emociones, es posible que se realice una alteración emocional gracias a la música. Soy Luis Eduardo Lemos Pérez, sexto grado, ya me conoces, pero bueno, mi tema es si los desastres como los huracanes, inundaciones o socavones han sido causados o han aumentado en intensidad y frecuencia debido al cambio climático. Esto surge porque en las noticias normalmente se muestra como que un resultado directo del cambio climático y del calentamiento global es que haya más huracanes, más desastres, más demás, pero no, hace poco no estaba demostrado completamente. De hecho, en 2000, bueno, en este año, aproximadamente por agosto, y basado en un reporte que ya se había hecho en 2018, creo, se determinó, justamente es el que hablé en la conferencia, este reporte dice que efectivamente el calentamiento global ha sido causado por los humanos. Y entonces... ¿Todo el calentamiento global o más bien ha sido... el aumento exponencial más bien. Exacto, Tanto, ¿no? Ajá, este aumento exponencial del calentamiento global que ha causado humano. Bien. Bueno, precisamente, tú ya has de saber esto, pero te voy a entonces decir las bases, ¿no? Primero que nada, el calentamiento global es pues este calentamiento que se da debido a los gases de efecto invernadero. Cuando llega la luz del sol, lo que hace es, en algunos puntos de la Tierra, como en el hielo, rebota y sale hacia el espacio exterior y no hay más problema. Pero en la corteza terrestre y en el agua, estos rayos se quedan contenidos y posteriormente se irradian en forma de radiación infrarroja o calor. Entonces, cuando esta irradiación ocurre, los gases de efecto invernadero lo que hacen es impedir que esta emisión de calor, en lugar de salir al espacio exterior, pues se quede en la atmósfera, ¿no?
Y precisamente esto ocurre naturalmente y es completamente normal. Sin embargo, este aumento que ha habido se ha estudiado durante varios años y, por ejemplo, aquí es donde tengo esta gráfica, que durante los últimos años ha aumentado mucho más. Es decir, aunque este aumento es normal, podría decirse estable, la temperatura ya era estable relativamente en la atmósfera y desde la revolución industrial hasta la actualidad la temperatura promedio ha aumentado. Y es este promedio lo que tenemos que resaltar, porque el hecho de que la temperatura promedio aumente significa que esta temperatura es la que se mantiene durante tanto la mayor parte del año como la mayor parte de, en general, la década. Entonces, bueno, primero está eso. Después, calentamiento global. Este calentamiento global, generado por estos gases de efecto invernadero, es este aumento en la temperatura. ¿Qué causa? El cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, se le considera cambio climático un cambio en cómo ocurre el clima, en los fenómenos que se da el clima, pero de manera estable, o es decir, durante un gran periodo de tiempo. Es decir, no podemos hablar de cambio climático si solo ocurre un huracán que nos espera. Lo que pasa con el cambio climático es que ocurren varios huracanes cuando no se esperaban durante un periodo estable y no dejan de ocurrir. Es decir, es un fenómeno que ya se mantiene. Y, bueno, precisamente relacionado a esto, voy a mostrarte un video acerca de los huracanes y cómo se forman. Debería escucharse, así que ya lo voy a poner. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, durante la temporada de ciclones es común que usted escuche de los huracanes que cambian de categoría de 1 a la 3 en la escala Saffir-Simpson, que tiene precisamente 5 categorías, 5 niveles según la fuerza del fenómeno. Aquí se lo vamos a explicar a detalle, cómo se forma también un huracán para que usted esté enterado. La formación de un huracán requiere por lo menos de 3 factores: un sistema de tormentas, temperaturas oceánicas cálidas y superiores a los 27 grados centígrados y vientos débiles en los niveles altos de la atmósfera. Las partes principales de un huracán son las bandas. Ok, aquí quiero hacer el primer énfasis. Como pudiste ver, una de las condiciones principales para que se den los huracanes es una temperatura mayor a los 27 grados centígrados. Y esto es de resaltar porque precisamente, según datos de el RSST, que es junto con otras organizaciones, lo que hace es medir la temperatura del agua de parte de Estados Unidos en el Océano Pacífico, se determinó que desde 1946, más o menos, 1936, este periodo de 10 años, la temperatura promedio durante abril y mayo era de 27.4 grados centígrados. Es decir, normalmente están las condiciones para que se formen huracanes. Esto es un periodo que se llaman el Niño y la Niña, que básicamente lo que hacen es calentar una parte del mar durante el periodo del Niño y enfriar otra, y viceversa. La niña lo que hace es enfriar o hacer más seca una zona debido a las corrientes de aire y aumentar la temperatura en otra zona. Esto ocurre normalmente, de nuevo. Es común que en los meses de abril, mayo y junio esta temperatura aumente. Lo que resaltamos aquí es que en el periodo de 1991 a 2020, esta temperatura alcanzó 27.9 grados centígrados. Es decir, que si durante este periodo normalmente el promedio era de 27.4, que propicia que se den los huracanes, un aumento de estos 4 grados centígrados lo que hace es propiciarlos aún más. Es decir, al calentar esta mayor cantidad de agua debido al calentamiento global, esta temperatura es casi uniforme y lo que hace es esto, causar más huracanes y más aumentar su intensidad debido al cambio de temperaturas, ya que normalmente las zonas más calientes es las que están cercanas a la corteza terrestre y las más frías son las más altas. Entonces se dan justo las condiciones. Entonces precisamente es esto, ¿no? Estos huracanes son de diferentes categorías, como podemos ver en la escala Saffir-Simpson.
simbosas en forma de espiral alrededor de su centro, el ojo, que es un sector de bastante calma y poca nubosidad, y la pared del ojo, que está compuesta de nubes densas y es donde se localizan los vientos más intensos del huracán. La temporada de huracanes en el Pacífico inicia del 1 de mayo al 30 de noviembre, mientras que para el Atlántico inicia del 1 de junio al 30 de noviembre. Los huracanes más intensos. Ok, ahí como pudimos ver, precisamente es en estos periodos donde, por ejemplo, el Niño calienta esta parte del Océano Pacífico entre mayo y noviembre, que equivaldría a esta parte, noviembre, diciembre y enero. Y esto se hace durante el periodo del Niño, esta es la gráfica del Niño, pero en general esas son las temporadas de huracanes en este mar, porque es donde se calienta, es en el 1 de mayo al 30 de noviembre, mientras que para el Atlántico inicia del 1 de junio al 30 de noviembre. Los huracanes más intensos suelen presentarse entre los meses de septiembre y octubre. Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la fuerza de sus vientos mediante la escala Saffir-Simpson, siendo el de categoría 1 el más. Y por último, precisamente esta es la categoría, la escala Saffir-Simpson, que lo mide en 5 categorías, dependiendo de la velocidad a la que va el aire alrededor del ciclón. Y ¿por qué esto es importante? Bueno, precisamente también han aumentado en intensidad. Precisamente el aumento de temperatura propicia que más cantidad de agua esté disponible para el huracán, para convertir, por toda la energía cinética que tiene, esta agua que de por sí ya está en un estado de temperatura alto, empieza a unirse a este huracán y normalmente tiende a aumentar en intensidad. Cuando se llega a la Tierra, pierde la intensidad ya que no están las condiciones de humedad normales, aunque hay un efecto que se llama el efecto marrón, que precisamente es cuando un huracán entra a un suelo húmedo y continúa, porque el suelo tiene esa humedad, esa cantidad de humedad para mantener esta energía que hay. Además, algo que quiero resaltar aquí es que esto tiene relación con otros fenómenos, como lo son las inundaciones y las tormentas, los que podemos ver en azul en esta gráfica. En México han aumentado desde el año de 1993, han ido aumentando tanto en intensidad como en cantidad, como podemos ver, y precisamente las inundaciones son por 2 factores. El primero es en las costas. La presión del agua que hay en los huracanes, como hay una baja presión en el ojo del huracán, lo que hace es aumentar la temperatura, es decir, el agua que está cerca del huracán, del ojo del huracán, tiene una mayor temperatura. Entonces, este cambio de presión es lo que hace es aumentar las mareas. Estas mareas terminan inundando las ciudades costeras. En la parte de la ciudad, lo que causa es que cuando estas huracanes o ciclones llegan a algunas partes de la Tierra donde ya no hay un contacto con el suelo, estas tormentas se mantienen. Y aunque las tormentas se generan de manera normal, como pudimos ver en el video, uno de los factores principales es las corrientes de viento, que haya corrientes débiles. Déjame ver si por aquí tengo la imagen. Vientos débiles. Estas corrientes que se dan normalmente, de nuevo, cambian en estos procesos del niño y la niña. Sin embargo, si una de estas corrientes llega a ser muy fuerte, lo que provoca es un efecto conocido como Dana, que provoca bajas presiones en la atmósfera superior, pero crea una zona centro con unas altas presiones, que lo que hace es básicamente que haya muchas tormentas, es decir, varias tormentas son provocadas por esta combinación de aire, de las corrientes de aire. Y esto está relacionado a su vez con que precisamente muchas de las inundaciones que se dan en las ciudades es porque, aunque el agua cae de manera normal y los sistemas de agua están diseñados para poder retirar esa agua y hasta donde tengo entendido poder desecharla tanto en lugares como el mar o la captación de aguas pluviales o demás, últimamente estas tormentas han aumentado. Esto hace que el sistema de aguas de México y de otros países no esté preparado para esta cantidad enorme de agua, lo que provoca inundaciones en las ciudades. Y esto, por último, tiene aparte un efecto muy
importante respecto a los socavones. Aunque podríamos pensar que los socavones no tienen relación con este cambio climático, la verdad es que es todo lo contrario. Sí tienen algo que ver. Y es que, como podemos ver, este famoso socavón de Qué Buen Puebla, tan enorme, se debe a dos factores principales. Al haber mucha lluvia, lo que causa es que erosiona ciertas partes del suelo. Y el agua que se filtra crea espacios acuosos en el suelo, porque el suelo no es una masa sólida, no es algo rígido, es algo poroso, es un suelo poroso. Y dependiendo también del suelo, es más o menos propenso a los socavones. Los más propensos precisamente son los suelos más porosos. Y pues básicamente al entrar tanta agua, lo que provoca es estos poros. Por ejemplo, si hace mucho frío, el agua podría congelarse y expandir estos poros, pero si hace mucho calor, se evapora esta agua y se hacen cúmulos de nubes, lo que provoca que haya un vacío. Es decir, este vacío tiene que ser compensado por la aceleración gravitacional de la Tierra. Entonces la Tierra cae en este vacío que se dejó por el agua. Y por eso es que muchos de los socavones han estado ocurriendo mayormente, debido a que, aunque ocurrían normalmente, insisto, ocurren normalmente, su intensidad, como podemos ver aquí, y su cantidad aumenta debido a las precipitaciones pluviales, que a su vez aumentaron debido al calentamiento global causado por los humanos. Entonces, básicamente esa sería la conclusión, y es que sí han aumentado en frecuencia e intensidad, tanto huracanes, y eso ha llevado a aumento en inundaciones, a aumento en socavones y demás. Hablando de los incendios forestales, pues el agua no es que se genere de la nada. El agua tiene que ser obtenida de algún lado. Y muchas veces para que haya estas tormentas, estos cúmulos de nubes se hacen debido a que el agua de los cultivos y demás se evapora. Entonces, en las zonas más secas, las plantas y en general el suelo dejan de tener esta agua en ellas y se evapora, lo que hace que precisamente haya muchas más lluvias que son movidas por las corrientes de aire a otros lados, dejando esos lados secos, haciéndolos más propensos a que algún factor natural como un trueno o incluso un factor humano como un cerillo incendie el bosque o incendie otras partes como los cultivos. Y insisto de nuevo, esto ocurriría de manera natural, ya que hay periodos de sequía normales. Sin embargo, esta sequía aumenta debido al calentamiento global, dado que esa temperatura que normalmente habría de agua ocurre durante más tiempo, y eso provoca también socavones, incendios forestales e inundaciones. Pues esta es mi presentación. Muy bien, Luis, muy bien. Aquí ahora sí, ¿Dudas? Vamos a ir con la parte fuerte, ¿no? Ajá. ¿Qué es el clima y qué diferencia hay con el tiempo atmosférico? El clima, en general el clima es como cómo se desarrollan precisamente estos fenómenos, como es que hablamos de clima cuando precisamente hay estos ciclos como del agua, que es básicamente evaporación, la condensación y después la precipitación pluvial, y este es como el clima general, o sea, los fenómenos que se dan de manera natural. Y el tiempo climático es, por ejemplo, un huracán, digamos que ahorita ocurre un huracán, se podría hablar más bien, no es que el clima sea de huracán, sino que es un tiempo climático dado que debido a estas variaciones que ocurren de manera natural y que se ven propiciadas por el humano, en algún momento ocurre un huracán, pero no es algo que se mantenga, no es algo que sea continuo, es decir, no es algo que se repitan y que sean siempre en abril ocurren huracanes, no es necesariamente eso, por eso es como un tiempo climático, un tiempo ambiental, y ya el clima es como en general cómo se comportan tanto los cúmulos de nubes como el agua y demás. Aquí hay algo que te puede ayudar. El clima, seguramente has visto las noticias, ¿no? Y has visto cuando dicen, vamos a la parte del clima, ¿no? Sí, sí, y que básicamente te dicen la información de cómo va a estar el día. Teóricamente hablando, eso es un término mal empleado, porque el clima básicamente es el registro que se tiene a lo largo de mucho tiempo de cómo actúa el tiempo atmosférico, ¿no?
Y pues tenemos tipos de climas, ¿no? Tenemos el clima templado, climas cálidos y todo eso que se desarrollan en distintas latitudes del planeta. El tiempo atmosférico Ajá. básicamente es lo que vivimos día con día, ¿no? Ujú. O sea, en las noticias, a la próxima que te digan, vamos a ver cómo está el clima, podrías llamar y decir, está mal, lo que vamos a ver es el tiempo atmosférico. Creo que los huracanes es de lo más evidente, ¿no? Porque justo todos Sí. estos fenómenos naturales tienen, sí, un papel ecológico. O sea, no solo suceden para Ajá. causar desastres, ¿no? Tienen un papel Ujú. ecológico, ¿no? Por ejemplo, los incendios forestales básicamente ayudan a que algunos tipos de semillas pierdan el estado de latencia, entonces puedan germinar, ¿no? Posteriormente. Ajá. Las inundaciones llevan agua a lugares donde normalmente no llega, solo con las lluvias, ¿no? ¿Cuál es el papel Ajá. ecológico de los huracanes, Luis? Pues, por ejemplo, de esto bueno, de esto de los procesos que investigó el niño y la niña, los huracanes en lo que ayudan principalmente es, como hay estas corrientes de aire normales, llevan como el agua que podría decirse que está en exceso en ciertas áreas, la llevan a áreas más secas o áreas que necesitaban esta agua. Entonces como que se distribuye el agua gracias a los huracanes, Se hasta donde redistribuye, tengo ajá. entendido. Y el más importante, Luis, no sé si lo sepas, son liberadores de temperatura del océano y de la atmósfera. Ah, ajá. O sea, justo Bueno, ajá. necesitas una temperatura mínima de 27 grados, superior a 27 grados, que básicamente es lo que va a propiciar la formación de un huracán, ¿no? Y es el ingrediente activo del huracán. O sea, si el océano no está a esa temperatura, podrás tener ahí las corrientes frías y calientes y las tormentas, pero el huracán no se va a formar. Después de Ajá. que el huracán sucede, la temperatura del mar baja, ¿no? Entonces Y también esto propiciaría vida, ¿no? ahí propicia vida y básicamente también evita la muerte, ¿no? Porque justo es algo que está pasando hoy en día con los corales. Los corales son de esos principales organismos que están perdiendo esa batalla contra el cambio climático debido al aumento en la temperatura de los océanos. Y entonces Ajá. cuando suceden los huracanes, pues se libera hasta cierto punto la temperatura y los corales lo agradecen, ¿no? Nosotros Ajá, no y agradecemos los ayuda. huracanes, pero los corales sí. Sí. Ajá. Pero muy bien, Luis, muy Pues sí. buena investigación, muy buenas gráficas, ¿eh? Sí, voy a presentar sobre el tabaquismo y trastornos mentales graves. Mi objetivo es explicar las afectaciones provocadas por el tabaquismo en el sistema cardiovascular, pero me gustaría más decir sobre cómo funciona el organismo cuando fumas. En tratar. La sustancia del tabaco constriñe es mi hipótesis. Bueno, explicaré más o menos mi proyecto. Bueno, el tabaquismo es una patología adictiva, crónica y frecuente, que en el 80% de los casos se inicia a los 18 años de edad y se preserva a merced a la dependencia que genera la nicotina, cuya primordiales protestas clínicas son el trastorno cardiovascular, trastorno respiratorio y aparición de tumores de distintas localizaciones. La Organización Mundial de la Salud estima que fallecen 4.9 millones de individuos como resultado del tabaco. Y se prevé que si continuamos así, en el 2030 se producirá 10.000 millones de muertes. ¿Qué ocurrirá en las personas que ahorita están fumando? En las naciones desarrolladas del tabaco causa el 35% de las muertes en los varones de edad media y bastante en las personas viejas. Voy a explicar cómo es la nicotina. Bueno, la nicotina es una sustancia que estimula y que crea la adicción debido a que induce un crecimiento de la dopamina, el neurotransmisor que controla esa sensación del placer al cerebro. Pero en lo paralelo hace que se acelere el ritmo cardíaco y se incrementen los valores de presión arterial, hasta el punto que a la larga
nos dé hipertensión. La alquitrán está contenido en el humo del tabaco. Es más grande en proporción cuando más denso esté, o sea que en el instante de la aspiración. De esa modalidad se acumula paulatinamente en los pulmones y en lo demás del sistema respiratorio, a partir de donde está transportado por la sangre al resto de nuestro organismo. Entre otras sustancias, contiene arsénico y cianuro, que pues nos da una idea de lo nocivo que es. El monóxido de carbono es la menor presencia de oxígeno, que se incrementa el peligro de trombosis en el grupo del organismo y el producto de la hidrólisis del almidón y que constituye la mayor parte de los carbohidratos. Entre estas tres sustancias, como lo dije, son el punto de partida de todos los efectos nocivos que provoca fumar en nuestro organismo. Bueno, aquí es una lista de enfermedades que causa y mentales. El tabaquismo puede causar cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo, incluido la sangre, la vejiga, el cuello uterino, el colon y rector, el esófago, el riñón y la pelvis renal, perdón, y la laringe, el hígado, los pulmones, la tranca y los bronquios, la boca y además la garganta. Enfermedades mentales. Un estudio recién que las enfermedades relacionadas con el tabaco representan aproximadamente el 53% de las muertes en personas esquizofrénicas, el 48% de las muertes de personas con trastornos bipolares y el 50% de las muertes de personas con depresión. Y bueno, ahorita pasaremos a procedimientos y materiales. Hice una encuesta sobre personas que son o exfumadoras, fumadoras o no fumadoras. En total, las personas que hicieron este cuestionario fueron 39 y las preguntas fueron su edad, su género, su condición, si conocen alguna enfermedad que cause el tabaco o en qué medio lo viste. Lo que me di cuenta es que el 25.6% son exfumadores, el 28.2% son fumadores y el 46.2% no fumadores. ¿Cuánto porcentaje sí es fumadora? Ajá. ¿Cuántos? Son de fumadores es 28.2%. Ok. Y de no fumadores es 46.2%. Wow. ¿Conoces algunas enfermedades que causen el cigarro? Pues todos conocemos, la primera que nos viene a la mente es el cáncer de pulmón, y esa fue la más anotada. Las edades que se manejaron para esta encuesta fueron de 20 años a 59 años. Y como yo pregunté en qué medio vieron sobre el cáncer de pulmón, y fueron la TV, las campañas, el colegio, las universidades, el periódico, Facebook, YouTube, Internet. Creo que todos tienen un poco y te ponen esas imágenes de no consumas tabaco si no te causa cáncer de pulmón. En conclusión, creo que debería de haber más información sobre las personas exfumadoras, porque pues tienen una experiencia de qué les pasó y sería muy bueno saber cuáles fueron sus consecuencias, si ya se recuperaron y cómo fue de que dejaron el cigarro. Eso sería muy interesante para los exfumadores. Y eso es lo que podría decir y ya ahí se acaba mi exposición.